unos días vamos a empezar con otra de las conversaciones, estas sesiones de preguntas-respuestas que tenemos con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Gorrat en Latinoamérica y cuya versiones en vivo, en línea, pero son síncronas. Las sesiones, eh, este año empezamos de nuevo igual que el año pasado, con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, y el 11 de junio, eso es bastante en firme la fecha de la primera sesión, y pues aquí yo creo que me parece que está correcto el enlace que estamos pues, poniendo en la descripción de este video. Eh, Se puede obtener más información, pedir más informes de pues, el formato, los profesores, el precio, todo. Y la última semana, el último jueves, estuvimos ahí conversando acerca de por qué nos parecía, a mí, me parecía que era como medio mágico todo lo que le decimos a la gente que se puede hacer con teoría de restricción hasta que uno le empieza a explicar. Y entonces de mágico uno pasa a ser disruptivo, disidente de la corriente principal, pero ya no es mágico. Ya parece sentido común, pero si eso fuera verdad lo que usted dice, ¿por qué no todo el mundo lo está haciendo? Son todas las preguntas que ya conocemos. Pero bueno. Durante yo esta semana he estado experimentando nuevamente todas esas cosas que acabo de decir y y los gerentes que les interesa el desempeño de su compañía y no les importa mucho el ego ni nada, están felices de escucharlo a uno y te hacen más preguntas y probemos esto y probemos esto otro. Ya algunos son más kamikazes y quieren implementar todo en la misma semana en todas partes. Y uno que le tiene que poner un poco de paño frío ahí y decirle, "No, tranquilo, primer paso y veamos el resultado. A la siguiente semana damos un segundo paso." Pero bueno, lo he tenido de todos. De los que me bloquean y que no quieren hablar más conmigo porque les produje alguna disonancia cognitiva demasiado fuerte. Y otros que están en el otro extremo que dicen, todo lo que estás diciendo mañana. Digo, bueno, vamos tranquilos, paso a paso. ¿Algún tema que le provoque curiosidad hoy día o no? Tengo algo que siempre estuve pensando, que ayer viendo un video de Eli, decía que la empresa era como un cuerpo vivo, ¿no? Entonces, yo siempre tuve la idea de que las decisiones tienen que ver con lo estático y lo dinámico. Eh, por ejemplo, que la contabilidad de costos sí es cierta o se cumple cuando sacas una foto de la empresa. O sea que la suma de todos los gastos es el gasto total. En cambio, en dinámica, eso no se cumple. Y yo creo que ahí está como el quiebre del, no sé qué opinan, si es que uno toma una decisión pensando en forma estática. Digamos, si me ahorro, por ejemplo, tomo una decisión, cambio de proveedor porque este me genera un descuento de un 20%, pero resulta que el proveedor entrega tarde y eso paró la línea de producción y dejé de facturar cierta cantidad de dinero. Eso en forma estática no lo veo. Lo que voy a ver, sí, el registro que realmente me salió el 20% más barato y nunca quedó registrado en la acción de que me equivoqué. En algún punto
la contabilidad de costos lo que va a hacer es sumar los gastos que yo, o sea, desde mi punto de vista, yo fuera compras, hice lo correcto. Pero en dinámica, esa decisión fue incorrecta, pero no queda registro en ningún lado. Por lo menos, ¿qué es lo que dejé de ganar? Entonces, entre lo estático y lo dinámico me parece que está el cambio de paradigma, ¿no? Eso es lo que yo veo, como que normalmente uno mira nada más que la ecuación de ingresos-egresos y si, bueno, bajo los egresos, los ingresos se van a mantener constantes. Me parece que ahí está un poco en ver. Lo que decía Eli en este video era que uno no veía la causa-efecto, que por quizá en dinámica, él no lo decía así, pero yo lo veo como en Ujú. dinámica, si lo pudiera ver, todas las causas-efecto que esa decisión toma, Mm. podríamos tener una idea acabada de lo que pasa en el sistema como un todo. Esa es mi Yo- reflexión con respecto a esa forma de analizarlo, ¿no? un amigo mío me decía un día, dice, al comentarle a un médico que ellos son como mecánicos, porque al final van y te revisan los frenos, el acelerador, te cambian una cosa, te métale lubricación a otra cosa, no sé, ¿no? Entonces el médico le decía, claro, puede ser, pero trata de arreglar el motor mientras está encendido. Claro. Es es distinto. El, el mecánico tiene el lujo de tener el motor apagado, el auto detenido totalmente, sin uso, eh, cosa que el médico no puede permitirse. O sea, no va a matar al paciente para cambiarle algo y después volver a revivirlo. En las empresas, o sea, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que son las mismas ideas y con otras palabras, pero muy parecidas a las tuyas, eh, decía Jay Forrester acerca de las empresas que son sistemas dinámicos. Entonces, la dinámica de sistemas, él bueno, partió todo de un de modelamiento y simulaciones cibernéticas. Bueno, sí, la cibernética del año 60 y algo en ese libro, que no me acuerdo del autor, es más que solamente modelos computacionales, pero derivó en eso, en hacer modelos computacionales que mostraran en forma dinámica de cómo se van comportando los sistemas. Pero yo no puedo ahora, o sea, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte que lo que tú acabas de decir, que es contabilidad de costos, para mí es contabilidad financiera, no contabilidad de costos. Una cosa es la contabilidad financiera donde tú pues, anotas con los asientos partida doble, activos, pasivos o en las cuentas de gasto e ingreso para el estado de resultados. Y otra cosa es la contabilidad de costos, eh, porque cuando a fin de mes tú has hecho todo tu cálculo, usas la contabilidad financiera para saber cuánto gastaste de verdad y con esa información puedes hacer cálculo de contabilidad de costos. Yo creo que la contabilidad de costos no sirve nunca. O sea, no sirve. O sea, sirve para cumplir la ley, pero eso no significa que sirva algún propósito más allá de cumplir esa ley que te obliga a valorizar inventarios de cierta manera. O sea, simplemente para decir que ni siquiera ahí la contabilidad de costos parecía útil. Solamente para dejar eh, más enterrada la contabilidad de costos hay que despedazarla, esa cosa. Parece como esas planillas Excel que uno le dice, esa no la vamos a usar más, bórrenla de todos lados. Después de 2 meses alguien pregunta, oye, ¿alguien tiene una copia? Si yo tengo una en mi casa. ¿Alguien tiene una copia de la planilla Excel que habíamos dicho que todo el mundo tenía que borrar? Sí, yo tengo una en un pendrive. Yo tengo una en la nube.
son inmortales, las planillas de Excel son inmortales. Nadie las borra. Entonces la contabilidad de costos, uno dice, no la volvemos a usar, dice, no, nadie la vuelve a usar, pero está ahí. Entonces Como una filosofía está, porque además transmite re- la idea de que si yo ahorro en algún lado, ese ahorro se va a ver reflejado en el beneficio neto. de Porque acuerdo, todos pero eso es digamos, los más que contabilidad de supervisores, costos, esa es la mentalidad de costos, o sea, ni siquiera tienes que claro, involucrar la el mundo contabilidad de del costos, costo. ni siquiera es el concepto, sí, de acuerdo. Eh, claro, o sea, de lo que tú estás diciendo, entonces pensándolo, el análisis de costos es súper estático, el análisis de ingresos es dinámico, pues el Mm, análisis de ingresos tiene que ver con el flujo y la interacción de entre todas las partes de la empresa. Y el análisis de costos es como ir a medir un nivel aquí y allá, pero eh, sin que se vea cuáles son las consecuencias en otras partes del sistema, como es natural. Claro, el tema es que el flujo ocurre, pero estoy pensando en voz alta de repente, pues me doy cuenta que como Pero diría esas reglas, Lelutier, estoy razonando fuera del recipiente y después a ver, no lo hago. a ver, el mismo Eli decía que no era una estupidez, que era la forma que nos adaptamos a la falta de información, porque el ejemplo que él daba Claro, decía, tenés la máquina, tenés el operario y tenés el material. claro, Es siempre mucho mejor trabajar que no trabajar. Entonces, como no estás viendo aguas abajo, qué es lo que está pasando, entonces lo haces trabajar. Y que trabaje lo máximo posible, claro. porque está, digamos, esa sería nuestra regla. Si yo Mm. tengo esa disponibilidad, lo tengo que usar. Eh, justo fue parte de eso la conversación que tuvimos ayer en una empresa en la que andábamos haciendo una visita. Y entonces yo les decía que a los supervisores, los gerentes tenían que tener la visibilidad del sistema como un todo para poder poner ciertas reglas y transmitir esas reglas al piso de producción. Si alguien quiere preguntar por qué esa regla, bueno, le puede dar toda la explicación, pero la cosa es transmitir la regla, como cuando uno dice la regla en una intersección en una ciudad, en una calle, es con un semáforo, es tal luz roja, se detiene, luz verde puede pasar. Esa es la regla. Dice, pero ¿y eso por qué? No pregunte por qué, usted respete la regla, o si no va a provocar un accidente, pues. ¿Y por qué la luz roja dura tanto? ¿Por qué ¿no? No me pregunte esas cosas. Estas son las reglas. Después, si quiere, discutimos por qué tantos segundos de rojo, tantos segundos de verde, todas esas cosas discutibles, las podemos conversar. Pero la regla es si se encuentra con rojo, se detiene. Si no, va a provocar un accidente. Y eso yo creo que le hizo hacer algún clic al jefe de producción que estaba ahí en la sala, el gerente más bien de producción que está en la sala. Dijo, ajá, es cierto, yo los dejo que trabajen nomás y claro, hay una zona donde se llena de whip aquello, es un... Claro, Pero volviendo otra vez a la filosofía, ¿no? Fíjate vos que si hay alguien que no sepa nada de procesos, ni de eh, teoría de restricciones, ni de link, ni de nada, y le planteas lo siguiente, y le decís, mira, hay un departamento que puede trabajar al máximo 20 piezas por hora, y que le entrega a otro que puede trabajar a 10 piezas por hora. ¿A cuánto tendría que trabajar el primero para que haya flujo? Y todo el mundo, no encontré ninguno que me diga no, eh, a, a 20, te dicen a 10. ¿Por qué? Y porque cada hora te va a sobrar inventario ahí. O sea, mm, la intuición de la gente es el flujo. Trabajan con ese concepto.
Y después cuando vas a la práctica, debido a las reglas que tenemos de hace mucho tiempo, vuelven otra vez a decirte, no, pero voy a trabajar el 50% menos en el primer departamento. Y me van a medir por ese lugar. O peor, Eso es lo que yo siempre algunas noté. personas me han contestado, lo que hay que hacer es bajarle el ritmo de producción al primer departamento para que haga 10 por hora. A lo cual yo contesto ni a palos. Usted lo que tiene que hacer es hacerlo funcionar a su máxima capacidad cuando tenga trabajo que hacer. Lo que uno hace es liberarle trabajo al ritmo del segundo departamento. Sí. Pero el primero tiene que trabajar a 20 y si usted, o sea, sin invertir mucho dinero ni nada, puede aumentar eso a 25, hágalo. O sea, sin invertir dinero ni nada. Entonces aquí solamente por mejora de las personas que están ahí. Y- pero ahí me va a sobrar más tiempo. Y usted hace sonar eso como una cosa mala, weón. Yo digo, para mí es bueno. Cuando le empieza a sobrar más tiempo significa que aumentó la productividad. Entonces son, no, es que son cambios violentos, pues uno está cuestionando cosas que, o sea, ¿a quién se le ocurre cuestionar que a la gente le pagan para que trabaje? ¿Para qué le paga uno el sueldo a las personas en las empresas? ¿No? Para que trabajen. ¿En serio? Ese es el objetivo de pagar el sueldo, que trabajen. Pero ¿qué pasó? ¿Usted le está pagando el gimnasio? Mm. ¿Qué? Entonces, como no te entienden todavía con el sarcasmo y todo, le digo, no, usted le paga el sueldo para que esté disponible para hacer lo que tenga que hacer esa persona en el momento en que lo tenga que hacer con la máxima productividad posible. Bueno, para que trabaje. No, pues es que es distinto, pues. Si usted le paga para que trabaje, usted va a querer que esté trabajando todo el tiempo. Si usted le paga el sueldo para que esté disponible como un recurso pues, valioso en la cadena, para que haga su parte cuando le corresponda, entonces Javier, que le gusta la analogía de la orquesta y está ahí el de los timbales y, y está siguiendo la música mucho rato y de repente ve que en su partitura vienen como 5 segundos de timbales. Dice, y sigue escuchando la música. ¿Y qué? ¿Está inútil? No, él tenía que tocar esos 5 segundos de partitura. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a retirar los timbales de la orquesta y se los vamos a meter solamente cuando lleguen los 5 segundos y va a venir el señor y va a tocar y después cuando y vamos a distraer a todo el mundo ahí, al público, a los otros músicos, vamos a estorbar, vamos a pegarle una patada a los violinistas cuando pasemos por el lado. No, es mucho mejor que esté ahí disponible, que empecemos con la pieza musical y él esté quieto esperando. Y cuando le llega, le toca ahí los timbales. Y después se queda quieto, no, tranquilo. Ajá. El problema que yo encuentro con esa analogía Sí, eh, como todas las es que esa analogías tienen analogía, limitaciones. ¿Ya? sí, no, que la analogía misma está en el paradigma que queremos mostrar, ¿sí? Porque el paradigma de un lado es todo el mundo ocupado a todo el tiempo. Sí, La orquesta entiende clarísimo que no puede estar tocando todo el mundo todo el tiempo, o sea, sí. es el paradigma del otro lado, ¿sí? Ujú, Y lo que yo he encontrado las veces que lo he usado es mm, que la gente de este lado del paradigma de todo el mundo trabajando a todo el tiempo le causa dificultad de entender este otro lado porque además algo que ha sido en un par de ocasiones me han dicho, Jorge, pero es que eso no es una empresa, ¿sí? No es una empresa en términos del proceso productivo.
Mm. comillas, ¿sí? Después de que entienden claramente el nuevo paradigma es, claro, es una empresa, la orquesta que produce Es un música, sistema. No, sí, no sé si una produce. empresa es la palabra, pero es un sistema. Entonces, yo he encontrado eso, aunque la analogía de la orquesta es muy buena, y bueno, es como todo lo que decía Matías hace un rato, a veces a uno le salen con unas preguntas que uno dice, y esto de dónde viene? Sí, como que Claro. uno iba preparado por un camino y curva a la derecha o curva a la izquierda. Sí, te eh, tiraron una lenta. Uy, sí, como en el béisbol, un slider o cualquier cosa de eso. Pero en cuanto a los registros, como lo plantea Daniel originalmente, hay para mí un gran dilema, eh, con o sin TOC, es que la gente no tiene en su cabeza evaluar las decisiones. O sea, hay cosas que son evidentes después de que ejecutaron la acción, condujeron a algo malo, eso es evidente en cuanto a lo malo, pero muchas veces se queda nebuloso en cuanto a cómo corrijo que el sistema no vuelva a caer en ese mismo error, ¿sí? Y es algo muy frecuente. Quien más he escuchado yo que ha escrito y habla de ese tema es Eli Schragenheim, en términos de que tenemos que aprender de los errores, ¿sí? Y es muy común la gente, no, sí, aprendimos de ese error. Bueno, ¿qué aprendieron? Que no hay que volverlo a hacer. No, 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 eso no es el aprendizaje. El aprendizaje es qué es lo que está mal y qué hay que meterle al sistema o qué nuevos procedimientos, qué nuevos medidores para que ese sistema comience a tener algo una declaración de Oded Cohen que dice, es que la administración tiene que ser por excepción. Y yo en principio decía, por excepción, ¿qué carajo significa eso? Claro, normalmente el sistema debe trabajar bien cuando el sistema se sale de rumbo, como en un barco, ¿sí? Entonces es cuando hay que entrar a corregir el rumbo, no Ujú, antes. El resto del sistema debe estar trabajando bien. ujú. Eso me encantó de corregir eh, por excepción. O la administración la función es que la excepción sea la que dispare las nuevas acciones. No O sea, siempre. Estas son acciones o sea, correctivas. que ¿Sí? las intervenciones, mira, te lo voy a poner en términos de atención gerencial, que el uso del tiempo de los gerentes sea en, en tomar decisiones que, que sean para corregir el uso, o sea, el comportamiento del sistema o para cambiar ciertas reglas del sistema. Pero entonces, por eso en los árboles de estrategia y táctica, ahí en la cajita número 1, en el supuesto de suficiencia, dice ¿cómo es que dice? Así como la atención gerencial es la restricción, Ah, sí. entonces eh, la- deben existir procesos que sean efectivos, robustos. ¿Cómo son? Son tres características, se me están olvidando, hace tiempo que no leo esto. Eh, pero son tres características bien interesantes, porque son robustos, efectivos, y simples, perdón, y simples. Simple, robusto y efectivo. Entonces, simple significa que no hay que, pues, no son muchísimas las cosas que tienen que confluir. O sea, tres eclipses de sol en dos sistemas solares, en fin, no sé para qué, para que pueda funcionar algo, Para no. que Simple, funcione, tiene que sí. ser simple, simple. Entonces, ¿qué cosa simple? Por ejemplo, ejemplo de simple.
en vez de hacer una programación de la producción, donde uno dice, vamos a programar el día lunes tal máquina con tales tareas y el día martes tales tareas y así, eso está súper complejo, pues además con la pura incertidumbre le va a obligar a reprogramar, entonces hay que estar todo el rato corrigiendo. O sea, mucha atención gerencial ahí, Matías. Y además requiere difícil. No, simple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, no, pues aquí hay unas pocas reglas. Decidimos qué órdenes se liberan para ser producidas y ponemos otra regla que te dice en qué secuencia se deben producir. Y entonces ahí, ¿qué regla podemos poner? Bueno, tenemos inventado un sistema de colores. Primero la roja, después la amarilla, después la verde. Listo. Simple. Segundo, que sea efectivo. Que efectivo significa que el resultado es lo que nosotros queremos que ocurra. Porque uno puede poner reglas o procedimientos simples cuyo resultado sea malo. Entonces tiene que ser un buen resultado. Y robusto significa que el mecanismo sea capaz de producir ese efecto positivo, incluso cuando las condiciones ambientales están cambiando. O sea, le cambian a uno condiciones violentamente para aquí y para acá. Dice, listo, pero usted sigue aplicando el mismo mecanismo que va a estar bien. Entonces, cuando tú tienes mecanismos simples, robustos y efectivos para cada una de las operaciones de tu empresa, no necesitas atención gerencial para tomar la decisión de qué cosa hay que hacer porque ya están las instrucciones. Usted siga con las instrucciones de los semáforos, ¿no? El semáforo en rojo se detiene, verde, pare, sigue. ¿Cuál sería la contracara de eso? No ponga semáforo y ponga a un guardia de tránsito en cada esquina de la ciudad. Eso es una atención gerencial descomunal y los resultados no son tan buenos tampoco. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que, o sea, te lo estoy diciendo en el idioma que yo entiendo. O sea, esto de las excepciones es que uno como gerente estudia su sistema, ve cuál es la mejor forma de que funcionen las cosas, después establece ciertas reglas y mecanismos que sean simples y repetibles para poder, pues como un algoritmo. Y entonces eso se lo mete em, a su propio personal como regla y deja que funcione. Y solamente tienes que intervenir cuando hay desviaciones. Entonces pueden haber desviaciones en el resultado y uno más que ir a mirar la desviación de resultados, lo que tiene que ir a mirar, como dijo Deming, la calidad en el origen, es, ¿hubo alguna desviación de procedimiento en primer lugar que explique la desviación de resultados? Esa es la primera investigación. Si no lo hubo, entonces miremos cómo se desvió el resultado y debido a qué parte del mecanismo o del procedimiento se produjo para corregir el procedimiento. Entonces son esos dos tipos de intervenciones, pero al final todas estas cosas que suenan todo de sentido común se van a apoyar también en ciertos paradigmas, ciertos conceptos que uno tiene acerca de las cosas. Entonces el pensamiento sistémico es todo un conjunto de conceptos de cómo se mueven las cosas, siendo el principal de ellos que el resultado, el throughput, el dinero generado por una empresa, por ejemplo, una organización de salud, la salud que entrega, o sea, el resultado del sistema es una propiedad emergente de la interacción de las partes del sistema. Ese es el concepto más fundamental,
que se ignora tan habitualmente. Entonces, eso solamente uno lo puede considerar teniendo en cuenta el aspecto dinámico, como partió Daniel hoy, diciendo, mira, el análisis estático versus el dinámico. Y el estático tiene mucho más color de costo que otra cosa. Es que tienes toda la razón de que cuando uno está mirando un costo, tiene muchas dificultades de ver cuál es la dinámica del sistema, y cuando uno toca ese costo para arriba o para abajo de alguna manera, ya sea alterando calidad, servicio, lo que sea. Una cosita Eh, que me parece, para ser más simple todavía, sí. hasta ahora los gerentes llegan a la empresa pensando todos los días cómo bajar costos. Mm. A ver, la idea fuerza que tendríamos que tratar de transmitir es, piense cómo aumentar el flujo. Entonces, si cada uno de los gerentes pensara así, me parece que se sincroniza solo. Una vez el japonés que estaba Mm, diseñando la línea de producción ujú. y yo dudé entre poner una persona que me salía más cara que el flujo, me dijo algo que me pareció que integra todo. Me dijo, entre el costo y el flujo siempre elegí el flujo. Y otra de las cosas que me decían, nunca pierdas ventas. O sea, si lo tenés que mandar en una moto o en un helicóptero, lo tenés que enviar, porque no pierdas ventas. O sea, era como los dos paradigmas. Pero me parece que para los gerentes es muy importante esto de que empiece a pensar en el flujo. Pero claro, si uno le plantea a un gerente de compras, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿El costo de la compra o el lead time del proveedor? Y ahí es como que lo pones entre la cultura anterior y la cultura nueva, ¿no? Digamos, si tenés un proveedor que te sale más caro, pero que entrega a tiempo y con la calidad correcta, ¿por qué vas a elegir el más barato? Pero siempre Bueno, eligen el más una barato. cosa es el ítem del proveedor y otra cosa es el cumplimiento en la fecha. Son dos Sí, cosas bueno, distintas. Porque el tema del ítem del proveedor, yo tal vez preferiría el más barato si la calidad es aceptable y todo, y tengo la capacidad financiera para aguantarme el inventario de un ítem mayor. Pues a fin de cuentas, la ganancia es un interés financiero pequeñito comparado con la diferencia de precio, tal vez. O sea, eso es lo que hay que mirar. pero es Lo que cuando empiezan a acabo de, analizar si lo traen de China o se lo compran al proveedor nacional, Ujú. siempre está el medio del precio, ¿no? Nunca están mirando el lista. Están tardando 60 días en entregártelo y este te lo entrega en 10 o en 15. Claro, pero puedes tener Ah, pero es más varios caro. pedidos en tránsito, entonces. Eso Eh, también, sí. sí, lo otro que la fresa en el pastel, o bueno, no la fresa en el pastel, sino una de las fresas del pastel, son por supuesto los medidores que refuerzan el comportamiento del mundo aislado del flujo. Y eso está regado por toda la organización, todos los medidores. El de compras, que es lo que acabas de poner de ejemplo, es bueno, bonito y barato. Ese es el medidor. Entonces, pero en el fondo lo que dice Matías, ¿qué le pesa más al de compras? Mm, Quizás el precio, porque por ese es el que lo miden. Usted sí vio que sus materias primas se subieron en el costo porque, ¿sí? Entonces, por eso son todos esos comportamientos de compre un lote gigante para que le salga más barata la unidad y ese inventario va a quedarse ahí quieto 5 meses, 4 meses, 3 meses. El negocio en el que trabaja Daniel, el que asiste aquí el otro de los Danieles, eh, un día le pregunté yo, bueno, ellos fabrican plástico a partir de PET y de polipropileno, ¿sí? Entonces, esas dos materias primas en el mundo se consiguen
con, con una, digamos, relativa facilidad. Ujú. Pero me dijo algo sorprendente. Me dijo, tenemos 4 meses de inventarios. Y le dije, pero ¿cómo así? Me dijo, sí, es que eso es importado. Le dije, ¿y qué tiene que ver? Sí, puede ser importado, pero usted puede comprar cada 15 días. Si es que llena una unidad de Claro, un contenedor, para no irnos a decir que ahora sí, son contenedores de 10 metros o de lo que sea, ¿ya? sí. Y me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo, es que la suma de la ecuación financiera por la exposición en el dólar del peso, de la tasa de cambio del peso Ujú, al dólar, que es en la unidad en la que compran, ujú. eh, es muy favorable. Le dije, eso no lo saben, O porque usted sea, compró hoy a una tasa de X, de 100, y así lo metió en los libros, pero cuando le toca ir a pagarlo, digamos 60, 90 días después, resulta que la tasa ya no es esa, sino es más, pero usted vendió en términos de la tasa local, de pesos. Entonces tiene que haber conseguido más pesos para poder pagar los mismos kilos de lo otro. Entonces, en esa, y obviamente eso tiene que ver con la volatilidad de la moneda, ¿no? Que eso no lo manejamos de ningún lado, eso es una ruleta o rusa, sea, así como tú sube, puedes baja. manejarlo, lo puedes manejar, pero eso es tarea del financiero Claro, pero con entonces las discusiones vienen en, con algún eh, forward o algo. compran estos forward y yo le dije, bueno, listo, compran estos forward para protegerse. ¿Cuántas veces se han pegado porrazos en los forwards? Muchas, No, muchas. pero ¿a qué te refieres con porrazo? Que Le fue uno, mal. no, O sea, porque la decisión fue, claro, porque es que cuando uno pone el no, que retrovisor y dice, la decisión fue, nos vamos a aislar del efecto de la variación del tipo de cambio. Y te aislaste del efecto. Lo que pasa es que después dices, "Ust, no hubiéramos comprado el forward y habríamos ganado más ganado dinero". más. Claro, Exactamente. pero también podrían haber perdido más. O sea, lo que uno compró con el forward fue reducir la variabilidad. Claro, pero ponle cuidado a esta solución que me la dio otra persona, o lo que ellos hacían, no la solución. Dice, nosotros todo lo compramos spot, 100%. Y yo, ¿Ya? ¿cómo? Entonces, claro, él mata la variabilidad de la tasa de cambio en el día. Entonces, él ya sabe que sus costos son los que son, en pesos. ¿Sí? Sí. Entonces yo dije, interesante. O sea, él se aisló de esa ruleta tributaria que está en la dirección de la discusión que propone Daniel. Esa discusión es muy frecuente en compras. Compramos con forwards, compramos divisas y dólares y pagamos. ¿Qué hacemos? Pero agravado con el tema de que la caja siempre está como decimos acá en Colombia, chilingueando, siempre hace falta, o generalmente hace falta, ¿no? Entonces, que el banco, que el interés financiero. Entonces, comienza un círculo de análisis peligroso, diría yo. Y para cerrar este comentario, el tema de la muy común eh, y diseminada por todas las organizaciones el tema de mejorar en todos lados. O sea, volviendo a lo que decía Matías, hay cierto tipo de variabilidades naturales del sistema, dentro de ellas decisiones que se tomaron mal, ¿sí? Mm. Porque pues para lo que se tenía en su momento la decisión y el ruido que eso genera es así, que era lo que decía Goldberg, deje eso quieto. Si el ruido ya se sale de la variabilidad natural, ahí sí hay que investigar el tema. Es lo mismo que en los procesos, igualito. Pero el tema de esa, yo no sé cómo llamarla, maldición de pronto, de querer arreglar todo al óptimo, por eso a mí esa palabra me causa tanta rasquiña, es, no, el sistema tiene cierto nivel de ruido
que arreglarlo primero es más caro. Y segundo, el efecto es muy reducido. O sea, eh, ejemplos de eso tengo varios. Uno de esos en control de calidad, sí, en la empresa donde yo trabajaba. El gerente de calidad me dijo un día, ingeniero, es que tenemos aquí la estadística de los últimos 20 años de la temperatura del producto a la salida de la máquina. Ujú. Y yo le pregunté, le dije, ¿y qué hacen con eso? No, ingeniero, la tenemos bajo control. Yo, ajá. O sea, ya saben que está entre 48 y 52 grados, yo qué sé. Sí, sí, perfectamente, pero eso fue para poder aplanarla. Bueno, perfecto, los felicito. ¿Hace cuánto esa variable no se sale del rango de control? Uy, no, ingeniero, eso es muy estable. Le dije, ¿y para qué siguen controlando esa huevonada? No, yo seguiría controlándola, por si acaso. Entonces, no, 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 me refiero, el tema de estamos haciéndolo bien, llevando la estadística y el monstruo, la base de datos, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿de qué nos sirve la misma temperatura hace 5 años, inclusive hace un año? Si es que el proceso viene en control, o sea, tiene que medirla. Yo no estoy diciendo que se vaya al traste todo lo que hacen en la... No, porque esas variables son muy importantes y a veces uno no encuentra la relación directa entre una cosa y la otra, pero influye, ¿sí? Entonces, sobre todo en cosas en esta semana tuve la oportunidad de hablar con alguien que puede ser de pronto un negocio similar a lo de Matías. Producen ponqués, pudines, no sé cómo lo llaman Sí, en ponqués de esos, tortas, ¿sí? sí. Imagínense, primero súper perecedero, como dice Matías, ¿sí? O sea, eso, ellos celebran que en sus tiendas se acaben las cosas, igual que en Claro. la moda, ¿no? Porque, uy, lo hicimos bien. Y la contracara es que cuando se quedan con alguna torta, el daño colateral, llamémoslo así, es más complicado porque además, ¿qué hacen con esas? No, no las pueden reprocesar o normalmente no. Entonces las tratan de vender como a precios bajos. Y entonces eso es un círculo vicioso, pero, pero es sorprendente que de ver, como dice Matías, que el beneficio derivado de corregir una cosa a veces es más cara el remedio que la enfermedad. Y hay que tenerlo en cuenta, sí, en esa cadena disruptiva de... Aquí en Colombia, por ejemplo, hay una cadena que se llama Hornitos, que es panaderías, ¿sí? Entonces, ellos decidieron centralizar su producción y tener en los locales parecido al modelo que tiene Tostado, que es otra cadena, y llevan allá a veces congelados y en cada local hay hornos, pero no mezclan, no baten, no hacen nada, sino... Ahora, la calidad de un producto congelado, pues ahí viene la discusión de que eso no sabe lo mismo, pero frente al lead times, tan, o lead times no, lo altamente perecedero como el pan, eh, creo que la única no, la vía posible es aumentar la frecuencia a múltiples veces en el día, porque es que, y entonces ahí se va uno encontrando con el resto de los sí, pero eso es muy caro, pero es que los camiones, pero es que el daño, etcétera, etcétera, etcétera. Esos Bueno, eso, multiperecederos son un tema no, pero ese que bien vale la pena experimento aprender. lo describió Eli en uno de los artículos que aparece, creo que aparecen las decisiones, sí. El de cómo se determinan los precios, creo que lo tituló en el La artículo. decisión. Sí. Y Me dan un Inclusive, minuto, sí, tenemos todavía unos minutos, unos ¿no? minutos, sí. Quería, ¿Dijiste 15?
No, no, de ninguna Ah, ok, manera. pues 15 no tenemos. Trato de ser muy concreto. Mira, yo quiero volver a la primera intervención de Daniel de Bono que me hizo ruido al principio cuando usó la palabra dinámico, ¿no? ¿Por qué? Porque dinámico, una de las acepciones de dinámico es el movimiento en el tiempo de la variable, ¿no? Estoy analizando la dinámica de ese comportamiento, pero cuando uno ve, por ejemplo, en Google, estaba buscando yo otra acepción. Dice que dinámica es la parte de la mecánica que estudia la relación entre los movimientos y la causa que lo producen. O sea que después de buscar esto, entendí mejor a Daniel, porque creo que él está usando la palabra dinámico con esta segunda acepción, ¿no? De que estudia la relación entre los movimientos y la causa que lo producen. De tal manera que simplemente para que no genere ruido en general, después salió en la conversación lo que tiene que ver con el enfoque sistémico. Y efectivamente, yo creo que el problema no es con la contabilidad de costos, el problema es un problema de visión, de que hay miopía en muchas gerencias, Ujú, ¿verdad? Que no está viendo todas las interrelaciones de un movimiento, ujú, sino ve la más inmediata, que bueno, termina siendo la de costos y es por donde se le mide. Pero la visión sistémica es la que te permite ver todos esos otros efectos que de todas maneras se van a reflejar en los resultados financieros de la organización a final de año, al trimestre, de lo que sea, ¿no? Entonces, para esa visión sistémica hay dos elementos. Bueno, la inteligencia de cada quien. Hay algunos gerentes muy inteligentes capaces de ver más allá, pero también la teoría tiene que ver con eso, ¿no? Si tenemos una teoría, tenemos un conocimiento de cómo se interrelacionan las variables y a partir de ellas poder visualizar cosas que otros no ven porque no tienen la teoría. Y lo que nos da la teoría de las restricciones es como el entrenamiento de ver todas esas interrelaciones para poder visualizar el resultado global al final y no el resultado más inmediato sobre costos. Porque en muchas decisiones, el efecto final podría ser de costos, ¿no? Eso no tiene ningún problema. El asunto es que se consideren todas las interrelaciones. Yo prefiero no hablar de que el objetivo es, que la meta es aumentar el throughput, sino hablar de rentabilidad, porque también, porque no hay que perder de vista los costos, ¿no? Y la utilidad es el throughput menos el costo. La otra cosa que quería decir tiene que ver con la administración por excepción. Y esto de intervenir cuando se sale de ciertos parámetros, creo que eso está muy bien si estamos dentro de un paradigma. Y entonces se corre el riesgo de que está muy bien, de que usted solamente interviene cuando se sale la variable de ciertos parámetros, pero sigue en el paradigma equivocado. Entonces vamos a ver mucha gente que todo está muy bien. Cuando el inventario aumenta de 4 meses, pues simplemente liquidamos productos y limpiamos el inventario y producimos para la nueva temporada, cualquiera de esos comportamientos, y se pueden ver como normales porque siempre ha sido así, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Y teoría de las restricciones nos enseña que en muchas ocasiones, ¿no? Aunque esté siempre dentro de el rango que consideras normal en ese paradigma, esto está mal porque sencillamente el paradigma está mal. Entonces, la administración por excepción tiene esa limitante, que lo que es excepcional, ¿verdad? Puede ser precisamente el estar aplicando el paradigma que no debe ser. Esas eran las dos ideas que quería compartir. eh, bueno, dos comentarios. Uno es que yo creo que la contabilidad de costo no hay que confundirla con la contabilidad financiera, como dije al principio, y la contabilidad de costo hay que destruirla. Pero, No me refería a la contabilidad de costos, a no, los no, sí está bien, resultados. sí, no, no, creo que dijiste contabilidad de costo, pero no importa. Sí. Solamente aprovechando por lo menos la apariencia de que la dijiste. Así que Ah, ok. no pierdo la oportunidad. Y lo otro de lo de las excepciones que eh,
de acuerdo, el tema es que nuevamente esto de decir vamos a actuar solamente por excepción es una regla. Ujú. Entonces, tú tienes distintos tipos de reglas o distintas capas. Entonces, primera capa, vamos a establecer reglas para que todo funcione by the book. Vamos a escribir el libro, ¿no? Y todo el mundo tiene que funcionar con el librito, las reglas. Hay que saber bien, ya. Entonces tú después dices, ya, pero a lo mejor el libro está basado en supuesto equivocado. De acuerdo, pero entonces es tarea de la gerencia también ahora no dedicarse, o sea, dedicar el tiempo a que se sigan las instrucciones del libro, que podamos por sentado que eso se va a seguir, sino que ahora examinemos el libro, no dejarse atrapar por la inercia. Todas estas cosas las ha descrito él y de otras maneras. Y esta cuestión del libro creo que lo dijo así tal cual. Entonces, o sea, digo, solamente reforzando el acuerdo que tenemos en todo lo que hemos dicho, expresado de otras maneras. Así que, bueno, hoy estuvo bastante teórica y un poco técnica la conversación, pero eh, vale la pena recordar cosas de repente. Yo eh, esta semana he tenido interacciones. De hecho, justo antes de empezar esta conversación, tuve una llamada con un cliente en Argentina y me decía que el sistema que tenemos armado para reponer los inventarios no está respondiendo a la velocidad que se está moviendo la economía, que dice que se pegó un frenazo. Dice que tiene una recesión, que bajaron las 25%. Yo tengo la sospecha de que es una cosa que es más o menos natural eh, a lo que está viviendo Argentina, pero que va a tener una recuperación en cosa de meses, como lo que pasó el 2008. Pero creo. Pero bueno, eh, estuvimos conversando de qué manera uno tenía que examinar las reglas que había establecido, cómo actuar sobre ellas. Le pareció fantástica la conversación, dijo, Me quedo muy tranquilo", entonces ajustamos algunos parámetros en el software y quedamos de acuerdo en que hay que reexaminar amortiguadores, pero yo le dije, bueno, pero ustedes por su lado le tienen que hacer, o sea, tienen que hacerle caso pues, a nuestro software, al sistema que hemos establecido. Pues si no le hacen caso, entonces vamos a tener los comportamientos indeseables que están observando. Vamos a ver en 2 semanas más, una semana, cómo se comporta eso. Pues yo creo que efectivamente vamos por muy buen camino por ahí. Bueno, ellos están felices, así que, y me llaman para decirme por qué tu software no me está diciendo que pase, o sea, que no está haciendo, no está reflejando ciertos cambios en la demanda. Entonces, cuando como afortunadamente recoge bastantes datos, entonces yo mirando los datos históricos le digo, pero es que ustedes vean que ustedes no han hecho las reposiciones que correspondían tampoco. No, pues ¿cómo la iba a hacer si las ventas van para abajo? Entonces ustedes le tienen que reflejar eso al amortiguador, pues si están usando información. Bueno, a- uno va aprendiendo cómo se usa. Eh, Me hace pensar en más cosas, si es que acaso sirve o no sirve de algo inteligencia artificial, pero para eso necesito pedir que introduzcan más datos, o sea, no más datos de los mismos, sino que más categorías de datos, lo cual hace más complejo todo el sistema. Yo ya he visto otros sistemas que recogen esos otros datos que yo estoy echando de menos para hacer el análisis
Y en las compañías que lo usan, tampoco, tampoco toman las decisiones correctas. Entonces, bueno, le dije, no, mantengámoslo simple, pero hágale caso por aquí. Entonces, estas son las válvulas. Usted ajusta aquí este tornillo acá, suelta por acá y eso. Entretenido, porque, o sea, todo esto que hemos conversado en teórico, en la práctica, en una conversación de 15 minutos, le dije, es que ustedes vean, aquí tienen estos niveles, aquí tienen estos comportamientos, y, y si su experiencia o su conocimiento les dice no le haga caso al sistema, corrija el sistema, pues, pero no lo corrija todos los días, aquí un poquito, sino que corregimos un par de reglas, aquí una, otra. Le cambié una Ahora, escúchame, sensibilidad. muchas veces los sistemas, y sobre todo si están en POC, te pueden llegar a generar algo que va en contra de la cultura, como por ejemplo pare la fábrica, porque cayó la demanda, Sí, no, el buffer es suficiente. eso ya está comprado. Ah, O sea, bueno, está pero comprado. te No, sí, pasa. el problema fue otro. El problema fue otro. No, está bien. El problema fue que tenían los amortiguadores todavía muy altos y no reponían todo lo que decía el sistema y entonces se mantenían en el rojo. Entonces el amortiguador seguía creciendo. Claro, obvio. Obvio. Bueno, esas cosas pasan. Pasa porque tienen, digamos, siguen con el paradigma anterior. O sea, que están viendo que la demanda les cae y entonces no suben los inventarios. O sea, no te lo llevan No, al si nivel que deberían estar. claro. Claro, no le son los inventarios, pero no han hecho la reposición, pero es que la acción correcta es no reponer, pero no reponer y hay que reducir el amortiguador. Claro, claro. Y si te Pero bueno, ahí chocas equivocaste, contra la... lo que pasa es que si te equivocaste, eso te lo va a decir la realidad y la próxima semana te va a acusar negro, o Claro. sea, stock out. Ok, no va a ser la primera en la historia de la compañía que tuvieron agotado, no va a pasar nada. Sí. Quería hacer un comentario con respecto a qué medir y qué no medir. Ya, Nada más que un comentario con que fue esto como... cerramos, pues yo me pasé 5 minutos, perdón. Sí, Dime. bueno, esto me pasó a mí con los japoneses, entonces me dice, ¿por qué estás midiendo esto, esto y esto? ¿Qué decisión podés tomar en función de eso? Y hay algunas que yo le dije, no, ninguna decisión, entonces, ¿para qué lo medí? Mm, Si no te permite tomar decisiones, no vale la pena medirlo, me dijo. correcto. Bueno, discutible, Sí, es discutible, pero bueno, es ese son los discutible. KPI que todo el mundo usa y bueno, y como todo el mundo lo usa, lo medimos y después, ¿y qué podemos, qué decisión No, pero tomamos sobre eso? una cosa es recoger datos y otra cosa es construir KPI. Son dos cosas distintas. Pero bueno, Sí, esos pero son. estamos hablando de tomar decisiones sobre la información o los indicadores. Eso da como para otra conversación. Sí. Ya Se- pendiente. Señores, muchísimas gracias. Vamos a volver a tomar otra de estas conversaciones el próximo jueves, si Dios quiere. Les deseo excelente semana. Hasta entonces. Adiós. Que sigan muy bien. Chao a todos. Muy altos. Ya, nada Bueno. que ver.